día 15 de diciembre de 1976 es el día señalado para el referéndum. Aprueba el proyecto de ley para la reforma política. Usted puede y debe ejercer su derecho al voto de 9 de la mañana a 8 de la tarde. La participación popular en el referéndum es masiva. La opción reformista como vía legal para alcanzar la democracia en España, que ha sido alumbrada por el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, defendida por el presidente del Gobierno y sólidamente respaldada por el rey, obtiene un triunfo espectacular al contar con el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles. El 77,4% de los ciudadanos con derecho a voto ha acudido a votar, y de ellos, el 94,2% da su aprobación a la ley para la reforma política. A pesar de tan buenos resultados, el gobierno vive la jornada del referéndum con tanta alegría como angustia, porque tiene el temor fundado de que el Grapo irrumpa en el proceso, arrojando sobre las mesas electorales el cadáver de Antonio Oriol. La tensión en torno al secuestro de Antonio Oriol alcanza un grado máximo. El gobierno y la familia saben que Oriol continúa vivo porque los secuestradores les han hecho llegar algunas notas autógrafas del secuestrado. Pero el ultimátum lanzado por el Grapo otorga ya muy pocas horas de vida al presidente del Consejo de Estado. Los intentos de la familia Oriol de negociar con los terroristas la entrega de una suma de dinero se han saldado con un fracaso. El Grapo no quiere dinero. Quiere que el gobierno saque de la cárcel a los presos políticos cuya libertad exigen los secuestradores. Sin embargo, algunos de esos presos han hecho ya saber que se niegan a aceptar la libertad en esas condiciones. En esta situación de tensión extrema, los terroristas lanzan otro comunicado. Esta vez modifican sus exigencias. Oriol será puesto en libertad si el gobierno anuncia la aplicación inminente de una amnistía total. Cuando falta menos de una hora para que se cumpla el plazo dado por los secuestradores para asesinar al presidente del Consejo de Estado, el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, acude a la televisión. Va a leer un comunicado difícil, cuyo texto se corrige una y otra vez, incluso dentro del automóvil que al filo de las 11 de la noche llega a los estudios de Prado del Rey. A continuación van a escuchar ustedes un mensaje del ministro de la Gobernación, don Rodolfo Martín Villa, sobre el secuestro de don Antonio María de Oriol y Urquijo. Buenas noches. En relación con el secuestro de don Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, del que se ha difundido amplia información en los últimos días, como ministro de la Gobernación, quiero dar cuenta de manera clara y definitiva de los siguientes criterios. Primero, de producirse el asesinato de don Antonio María de Oriol, tal y como parece deducirse del citado comunicado, de los citados comunicados, no existirían más responsables que aquellos que lo realicen. Ha sido y es propósito de este gobierno llegar a un uso generoso de la clemencia que haga posible restañar viejas y profundas heridas, pero abdicaría el gobierno de su condición de tal si se dejara arrastrar por cualquier grupo que pretendiera poner su fuerza por encima de la ley. Nada más, muchas gracias y buenas noches. El mensaje del gobierno surge su efecto. Y al día siguiente, sábado 18, el Grapo hace saber que va a respetar la vida de Antonio Oriol, pero que lo va a mantener secuestrado hasta que el gobierno no haga efectiva su promesa de amnistía. El comunicado incluye una nota del propio Oriol en la que se da por enterado
de que no va a ser asesinado y en la que pide se haga saber a su mujer que continúa vivo. Durante todo este periodo y en las semanas sucesivas, en los ambientes políticos se produce una enorme confusión sobre el verdadero origen político de los Grapo. Varios medios de comunicación y algunos importantes miembros del gobierno, como el propio presidente Suárez o el vicepresidente de Defensa, general Gutiérrez Mellado, piensan que detrás del grupo armado podría estar una organización de extrema derecha dispuesta a hacer estallar el proceso hacia la democracia recién comenzado. Por otra parte, el brazo político de los Grapo se llama Partido Comunista de España Reconstituido. Para quien, como el presidente Suárez, está manteniendo contacto indirecto y secreto con el Partido Comunista de España, la mera coincidencia en los nombres de una y otra formación comunista supone un riesgo político de incalculables consecuencias para él. Entre los meses de noviembre y diciembre, los atentados de los grupos de extrema derecha contra las librerías consideradas progresistas o rojas en la terminología ultra se han ido haciendo más frecuentes y han ido adquiriendo mayor violencia a medida que se han ido sucediendo los acontecimientos políticos. Es decir, la aprobación por las Cortes de la Ley para la Reforma, el éxito rotundo de la ley en el referéndum, la celebración del Congreso del Partido Socialista, el secuestro de Antonio María de Oriol, y por último, la rueda de prensa de Santiago Carrillo en pleno centro de Madrid. Buenas noches. La jornada española tiene hoy varios 22 de diciembre. Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, ilegal en España, aparece en el Telediario de la Noche. Es la primera vez en 40 años que los españoles reciben por un medio oficial la imagen del líder comunista. Pero la razón es contundente. Santiago Carrillo está en la comisaría. Acaba de ser detenido en plena calle, nada más salir del edificio en el que se ha reunido con los miembros de su comité central. El problema político que se le plantea a partir de ahora al gobierno es enorme y quizá demasiado prematuro para las previsiones del presidente Suárez. Pero Carrillo ha forzado las cosas de tal modo que su detención se había convertido para el ministro de la Gobernación en algo inexcusable. Inmediatamente después de ser detenido, Santiago Carrillo es llevado en un coche camuflado hasta la Dirección General de Seguridad, donde se le ficha. Pero la integridad física del líder comunista no está completamente asegurada en la DGS. El jefe del grupo de policías que le han detenido, comisario Francisco Pastor, y el propio ministro de la Gobernación, tienen miedo de que una vez que la noticia de la detención haya corrido por Madrid, se produzcan incidentes en el exterior o en el interior de la Dirección General de Seguridad. Por esa razón, el comisario Pastor traslada con la máxima discreción al líder comunista desde las dependencias de la Puerta del Sol hasta una comisaría en el centro de Madrid, en la calle de la Luna. Con su detención, el gobierno ha resuelto dignamente el problema de la estancia clandestina de Carrillo en España. Pero ahora se le plantea un dilema político todavía mayor. ¿Qué hacer con Santiago Carrillo? En un primer momento, Adolfo Suárez decide expulsar de España al líder comunista y enviarlo a Francia. Pero el vicepresidente Alfonso Osorio y los ministros de Gobernación y de Justicia se oponen, porque esa sería una medida ilegal. Suárez decide entonces recurrir al abogado José Mario Armero, su contacto secreto con los comunistas, para que éste les pregunte qué prefieren, que se envíe a Carrillo a Francia con su consentimiento o que se le ponga a disposición del juez. Simultáneamente, Adolfo Suárez ordena que se le pregunte al propio Carrillo en la comisaría de la Luna para que sea él mismo quien considere el ofrecimiento de ser enviado fuera de España. Y se les ocurrió nada menos que la idea genial de mandarme a Francia en un mister, a lo que yo me opuse exigiendo que me llevasen a Carabanchel ante el tribunal, porque si me enviaban en un avión a París esa noche, a los 3 días estaba en Madrid y volvíamos al mismo juego que habíamos seguido en todo el tiempo anterior.
El gobierno asume entonces que el problema de la legalización personal de Santiago Carrillo es inminente. No es posible, con la ley en la mano, mantener al líder comunista en la cárcel por mucho tiempo. 23 de diciembre. Las ciudades españolas amanecen con sus muros plagados de pintadas en favor de la libertad de Carrillo. Cientos de documentos, respaldados por miles de firmas, son también enviados al gobierno con la misma petición. Ese día, la detención del líder comunista es noticia de primera página en los medios de comunicación europeos. Y en las horas siguientes, en algunas capitales de Europa, tienen lugar manifestaciones en las que se exige la libertad de Santiago Carrillo como prueba de la voluntad democratizadora del gobierno Suárez. España, libera, basta con franquismo. Para entonces, hace ya varias horas que Santiago Carrillo ha ingresado en la cárcel de Carabanchel, donde va a permanecer mucho menos tiempo del previsto. De hecho, el líder comunista, quien desde su llegada ha sido instalado en el hospital penitenciario y no en una celda, no pasa más que 7 días en prisión. 7 días exactamente, porque el 30 de diciembre al filo del mediodía, el juez de orden público le anuncia que ha resuelto su libertad bajo fianza. El año 1976 termina con buenas noticias para los demócratas españoles, porque el mismo día en que Santiago Carrillo es puesto en libertad, el gobierno, en el último Consejo de Ministros del año, aprueba por decreto ley la unidad de jurisdicciones, lo cual significa la supresión del juzgado y del Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público, el TOP, fue un tribunal especial dedicado en exclusiva a enjuiciar lo que durante el franquismo se consideraban delitos políticos, es decir, los ejercicios de la libertad de opinión, reunión, manifestación y la pertenencia a organizaciones políticas ilegales que eran entonces todas aquellas que no estuvieran encuadradas dentro del movimiento. Comienza el año 1977. Adolfo Suárez traslada la sede oficial de Presidencia de Gobierno desde el Paseo de la Castellana al Palacio de la Moncloa, que va a ser también, a partir de entonces, la residencia del presidente y su familia. El referéndum ha fortalecido también políticamente al presidente del gobierno a la hora de enfrentarse con las exigencias de la oposición. El día 11 de enero, ya instalado Suárez en el Palacio de la Moncloa, dan comienzo oficialmente las negociaciones con los representantes de la llamada Comisión de los 9, que aglutina a toda la oposición democrática. La primera subcomisión que acude a la Moncloa está compuesta por el liberal Joaquín Satrústegui, el socialista Felipe González, el democristiano catalán Antón Cañellas y el vasco Julio Jáuregui. Aquí está el primer escollo. Es un viejo caballo de batalla en la recién estrenada vida política española. Los partidos políticos, especialmente el Partido Socialista, no están dispuestos a que sea el gobierno quien autorice o deniegue a un partido su derecho a existir. Por esa razón, llevan negándose varios meses a inscribirse en el actual registro de asociaciones. A lo largo de las semanas, los representantes de la oposición van a ir llevando a la negociación con Suárez las 7 condiciones cuyo cumplimiento exigen para dar legitimidad democrática a las futuras elecciones. Y el presidente del gobierno va a ir cumpliéndolas, una a una. La idea del consenso es precisamente la que ha dominado en el viaje políticamente importante que Adolfo Suárez ha hecho a Barcelona a finales de diciembre. Esta ha sido su primera visita oficial fuera de Madrid como presidente del gobierno. Previamente a su viaje, Suárez ha recibido a los principales líderes de la oposición catalana y ha escuchado sus reivindicaciones. Pero antes, y por consejo del vicepresidente Alfonso Osorio, ha aceptado enviar en secreto a un emisario personal al sur de Francia para que tome contacto con el hombre que encarna la Generalitat, la institución catalana de autogobierno, el honorable Josep Tarradellas. Cuando Suárez acude a Barcelona, hace 2 anuncios de importante calado político. Uno, la decisión del gobierno de sentar las bases para el reconocimiento de la autonomía de Cataluña.
Y 2. El reconocimiento del rango oficial de la lengua catalana. San Sebastián, 19 de enero. La ikurriña es izada en el balcón del ayuntamiento por primera vez desde hace casi 40 años. El gobierno ha autorizado por fin su uso público. A las 12 del mediodía de ese domingo 23 de enero, da comienzo una semana sangrienta durante la cual se pone en peligro no solo el proceso de transición a la democracia, sino la propia paz civil en España. Para ese domingo, la oposición ha convocado en el centro de Madrid una manifestación en favor de la amnistía total. La manifestación, que ha sido prohibida por el gobierno civil, es duramente reprimida. A las 12 del mediodía y en una calle adyacente a la Gran Vía, cae muerto de un disparo en la espalda el estudiante Arturo Ruiz, de 19 años. Lo ha asesinado un miembro del grupo ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey. Al día siguiente, lunes 24, tienen lugar en toda España paros laborales y manifestaciones de protesta por el asesinato el día anterior del estudiante Arturo Ruiz. De nuevo, la policía ataca con dureza a los manifestantes. Y en las cercanías de la Plaza del Callao de Madrid, cae mortalmente herida la estudiante María Luz Nájera, de 20 años. Un bote de humo de los utilizados por la policía para dispersar manifestantes le destroza la cabeza. Son los 2 primeros muertos de esta semana oscura que acaba de empezar. El mismo lunes 24, a la hora en que María Luz Nájera muere en el hospital, toda España recibe enmudecida otra gravísima noticia. El Grapo ha secuestrado al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, Teniente General Emilio Villaescusa. El Teniente General Villaescusa Aquiles nació... Este es el golpe más brutal recibido por el ejército desde la muerte de Franco. Nadie tiene la menor duda. Se trata de una provocación directa al ejército con el propósito de romper la neutralidad que ha venido manteniendo hasta este momento del proceso político. La situación no puede ser más grave. Los representantes de 2 altas instituciones del Estado están prisioneros de unos terroristas. Porque, además del Teniente General Villaescusa, el Grapo, grupo al que muchos medios de comunicación atribuyen conexiones con la extrema derecha, tiene secuestrado también desde hace 41 días al presidente del Consejo de Estado y miembro del Consejo del Reino, Antonio María de Oriol. Estos 2 hechos podrían ser capaces por sí solos de provocar un movimiento de las fuerzas de ultraderecha o incluso del ejército para intentar frenar un proceso político que algunos sectores consideran próximo al caos. A última hora de la tarde de ese día cargado de malas noticias, el presidente Suárez recibe en el Palacio de la Moncloa a distintos representantes de las fuerzas políticas. Lo que se plantea fundamentalmente en esos encuentros es la honda preocupación de todos ante las graves amenazas que se ciernen sobre el proceso político en marcha. Todos de pie y contra la pared, vamos, tú también. Y esas manitas, bien arriba esas manitas. Acaba de producirse una matanza inaudita. Un comando ultraderechista ha disparado a sangre fría contra 9 personas, 7 abogados laboralistas, un estudiante y un empleado del bufete, todos ellos vinculados al Partido Comunista y a comisiones obreras. 5 de ellos han muerto instantáneamente acribillados a balazos. Otros 4 han quedado gravísimamente heridos. Los pistoleros han disparado sobre sus víctimas hasta agotar sus cargadores. Minutos antes de la matanza, se había celebrado en el bufete de los abogados una reunión con un numeroso grupo de trabajadores en huelga del sector del transporte privado de viajeros. La prensa del día siguiente recoge bien el sentimiento de los ciudadanos. Los españoles están sobrecogidos, no solo por la brutalidad de los hechos, sino por su terrible significado político.
Pero lo que los españoles se preguntan, sobre todo, es si toda esta violencia desatada, cada vez más brutal, es en realidad la antesala provocada de una nueva guerra civil. El gobierno cede por fin, y la capilla ardiente se instala en el Palacio de Justicia, que abre sus puertas al público durante 3 horas tan solo en la mañana del miércoles. En ese tiempo tiene lugar un incesante desfile humano ante los féretros. El gobierno acepta, después de interminables negociaciones, que el entierro sea público. Esa tarde de enero, los comunistas españoles muestran ante la opinión pública su fuerza, su dolor y su silencio. La semana más trágica de la historia de la transición política no ha terminado aún con su cuota de horror. En la mañana del viernes 28 son asesinados con un disparo en la sien 2 miembros de la Policía Armada que custodian una sucursal de la Caja Postal en Madrid. Los asesinos, miembros del Grapo, rematan a sus víctimas ya en el suelo. Dos horas más tarde, el Grapo asesina a un guardia civil y hiere gravísimamente a otros 3. La estrategia de la provocación, que no ha logrado hasta el momento romper los nervios de los españoles, da un paso más ese día. La situación es extraordinariamente grave, la más grave de cuantas ha padecido el país desde el final de la guerra. A las 10 de la noche de ese mismo día, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, se dirige por televisión a los españoles para asegurarles que la reforma seguirá adelante por encima de todo. Por fin una buena noticia, la única buena noticia en lo que va de año. Antonio Oriol y el general Villaescusa han sido rescatados por la policía. Es el 11 de febrero. A partir de ese momento, España entra en la vía de la normalidad. El período más amenazador de la transición política española ha terminado. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. 7 partidos políticos han quedado legalizados ya esta mañana y se inscriben en el registro correspondiente del Ministerio de la Gobernación. Estas agrupaciones se habían acogido a la nueva normativa tras la supresión de la llamada ventanilla. Estos grupos, que empiezan a jugar ya en el espectro político y a jugar legalmente, son el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, Izquierda Democrática de Joaquín Ruiz Jiménez. Acaba de comenzar la carrera hacia las elecciones, las primeras elecciones democráticas que se celebran en España desde hace 41 años. Ya no es necesario contar con el permiso gubernamental. A partir de ahora, solo el Tribunal Supremo tendrá potestad para establecer si un partido vulnera o no la legalidad vigente. En el poblado paisaje político español surge en pocas semanas una auténtica multitud de partidos. Son partidos de todos los tamaños, aunque no de todas las ideologías. El Partido Comunista, por ejemplo, sigue estando fuera del terreno político legal, y con él todas las pequeñas formaciones que se sitúan a su izquierda. Los movimientos de Santiago Carrillo no se reducen, sin embargo, a presionar a Suárez a través de los contactos secretos entre Jaime Ballesteros y José Mario Armero. El 11 de febrero, el Partido Comunista solicita en el Ministerio de la Gobernación su inscripción en el registro de partidos políticos. Lo que el gobierno intenta es que el Tribunal Supremo comparta de algún modo con él la enorme responsabilidad política de legalizar o no legalizar a los comunistas. El dictamen del alto tribunal, piensa el gobierno, va a resultarle de una gran ayuda. Con la inscripción en el registro de partidos políticos de una buena parte de las formaciones pertenecientes a la oposición democrática, se ha abierto la carrera hacia las elecciones. A partir de ese momento, cada partido busca su mejor posición para concurrir a los comicios. La unidad de la oposición está definitivamente quebrada
y Suárez puede permitirse el lujo de poner condiciones para recibir a sus representantes. Los dos líderes más importantes del llamado eurocomunismo, el francés Georges Marchais y el italiano Enrico Berlinguer, se reúnen en Madrid junto a Santiago Carrillo en una cumbre eurocomunista. La cumbre ha sido autorizada como una reunión privada, pero provoca un enorme revuelo en los medios periodísticos españoles y extranjeros. La cumbre eurocomunista no es un desafío, entre otras cosas porque ha sido autorizada por el propio presidente Suárez en su entrevista secreta. Pero de lo que no hay duda es de que la presencia en Madrid junto a Carrillo de los dos líderes eurocomunistas es un claro y rotundo espaldarazo internacional a la legalización del Partido Comunista de España. Lo mismo que en el resto de Europa, el Partido Comunista será reconocido y legalizado en nuestro país. Aunque en España quedan todavía cuestiones muy importantes por resolver, los obstáculos que se interponen en el camino hacia la democracia se van sorteando poco a poco. Los partidos políticos se preparan ya para enfilar la recta final hacia las elecciones. El presidente del gobierno está ganándose el apoyo creciente de la población. Las encuestas de opinión pública así lo atestiguan. Y sin embargo, el presidente del gobierno no tiene un partido con el cual concurrir a las elecciones de junio. El Partido Popular, fundado por José María de Areilza y al que se han venido sumando distintas pequeñas formaciones de la derecha civilizada, es la formación política de centro que parece contar con la máxima aceptación popular. Y este va a ser precisamente el campo político sobre el que se va a posar Adolfo Suárez para concurrir a las futuras elecciones. Pero prescindiendo de su fundador, de José María de Areilza. Unas horas antes de que dé comienzo en Madrid el primer congreso del Partido Popular, el gobierno envía a sus dirigentes un primer mensaje contundente. Esta formación centrista podría conseguir todo el apoyo del gobierno para las futuras elecciones, pero con una condición: que Areilza renuncie a ser su presidente. La segunda parte vino el día 19 de marzo, fiesta de San José, en una cena a la que asisten importantes personalidades del espectro político de centro. En la sobremesa, los representantes del gobierno plantean la cuestión a sus interlocutores con la máxima crudeza. Con José María de Areilza retirado de la primera fila de la vida política, se neutraliza a uno de los pocos pesos pesados que podrían hacer sombra a Adolfo Suárez en el momento de las elecciones. A partir de ese instante, pues, el Partido Popular y la coalición que se está formando a su alrededor, llamada Centro Democrático, pasan a ser el entramado político que va a servir muy pronto como trampolín de la candidatura de Adolfo Suárez para las elecciones del 15 de junio. Faltan tan solo 3 meses para las elecciones, pero ya el gobierno ha desarrollado una intensa actividad reformadora de las leyes del antiguo régimen. En enero empezó a trabajar en la preparación de la ley electoral por la que habrán de regirse los próximos comicios del mes de junio. En febrero, el gobierno aprueba por decreto ley la incompatibilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas con cualquier tipo de actividad política o sindical. La disposición prohíbe a los militares incluso la expresión pública de opiniones relacionadas con estos aspectos. En caso contrario, deberán solicitar el pase a la situación de retirado, es decir, renunciar a su carrera. En marzo, el gobierno aprueba un decreto ley por el que se concede un nuevo indulto. Las nuevas medidas de gracia afectan sobre todo a los presos pertenecientes a ETA. El gobierno busca con ello lograr una cierta pacificación en el País Vasco en las vísperas electorales. El día 1 de abril, precisamente en la fecha en que el franquismo conmemora su victoria en la guerra civil sobre las fuerzas republicanas, el gobierno suprime por decreto ley la Secretaría General del Movimiento. Y el mismo 1 de abril, el Tribunal Supremo devuelve al gobierno el embolado político que éste había intentado compartir con el alto tribunal.
la Sala Cuarta se declara incompetente para pronunciarse sobre la legalización o no del Partido Comunista. Es decir, el Supremo se inhibe. El asunto, viene a decir la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, es de la exclusiva responsabilidad del gobierno que preside Adolfo Suárez. Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado. La ruptura con el pasado era la destrucción de todo lo que ha sido la argumentación básica del franquismo. El franquismo había surgido para contener la revolución comunista. No, que se legalizase al Partido Comunista era romper ya con eso definitivamente. La ruptura han sido otras cosas también. Pero eso yo creo que es el momento crucial y por eso el más difícil de la transición. El 9 de abril de 1977, Sábado Santo, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, corta de un tajo los pocos lazos que pudieran vincular todavía su proyecto de reforma política al pasado régimen franquista. En su declaración, Carrillo se felicita por la legalización de su partido y exige una ampliación de las libertades políticas y sindicales. Pero añade, además, yo no creo que el presidente Suárez sea un amigo de los comunistas. Le considero más bien un anticomunista, pero un anticomunista inteligente que ha comprendido que las ideas no se destruyen con represión e ilegalizaciones. Quien estaba menos preparada era la sociedad española en su conjunto, a la que la noticia de la legalización del PC causa un impacto enorme. Pero menos preparadas aún estaban las Fuerzas Armadas, donde, como algunos se temían, se reacciona con una indignación casi incontenible. Una anécdota ilustrativa del ambiente que se respira en esos momentos en los cuarteles. En aquellos días, en la Capitanía General de Madrid, se celebra una reunión convocada por el capitán general Gómez de Salazar a petición del jefe de la división acorazada Brunete, general Milans del Bosch. Asisten todos los altos mandos de la capitanía. En la reunión, el general Milans sostiene ante sus compañeros que Suárez ha quebrantado su palabra de honor. Declara que no acepta a un jefe de gobierno sin honor y advierte que en España se están reproduciendo los momentos que desembocaron en la Guerra Civil de 1936. La crisis estalla con toda su gravedad el lunes día 11. El ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, dimite de forma irrevocable. Y según se desprende de su carta de dimisión, ninguno de los almirantes en activo aceptará sustituirle, porque ninguno desea formar parte de ese gobierno. Si Adolfo Suárez se hubiera decidido entonces a asumir la cartera de Marina, la brecha abierta entre el gobierno y las Fuerzas Armadas se habría hecho dramáticamente insalvable. Durante aquellas horas de tensión, la estabilidad política del país se tambalea muy seriamente. Mientras tanto, Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista recién legalizado, vuela hacia Madrid. El gobierno ha intentado evitarlo, pero no lo ha conseguido. Ni siquiera ha logrado que Carrillo opte por dirigirse a Barcelona. Al día siguiente de la dimisión del ministro de Marina, el martes 12 de abril, se reúne el Consejo Superior del Ejército de Tierra en un ambiente de gran crispación. Están presentes todos los capitanes generales de las regiones militares, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el director general de la Guardia Civil, el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y el director de la Escuela Superior del Ejército, entre otros. La idea de un pronunciamiento militar no resulta nada inverosímil en esos momentos. Pero los generales Vega Rodríguez e Ibáñez Freire consiguen finalmente apaciguar algo los ánimos. Apelan para ello a uno de los grandes valores castrenses, el valor de la disciplina. Jueves 14 de abril. Ese día, aniversario de la proclamación de la Segunda República, el Comité Central del Partido Comunista celebra en un local del centro de Madrid
su primera sesión plenaria en la legalidad. Viernes 15 de abril. La crisis de gobierno abierta tras la dimisión del almirante Pita de Veiga queda cerrada. A las 10 de esa mañana, el almirante Peri Junquera jura ante el rey su cargo como nuevo ministro de Marina. Tensión en el seno de las Fuerzas Armadas no ha desaparecido, ni mucho menos. Pero con este nombramiento, el presidente del gobierno ha demostrado a todos su firme determinación de no dar un solo paso atrás, de no ceder a una sola de las presiones. Horas más tarde se celebra, como todos los viernes, Consejo de Ministros. Asiste ya a él el nuevo ministro de Marina, que ni siquiera ha tenido tiempo todavía de ir a tomar posesión de su cargo en el ministerio. Pero es que este es un Consejo de Ministros especialmente importante. Ese día, el gobierno convoca elecciones generales para el 15 de junio. Las primeras elecciones generales libres y democráticas de los últimos 40 años. Durante los meses de abril y mayo regresan los últimos exiliados políticos. Al volver a España me emocionaba profundamente. No sabía cómo salir del momento aquel en el que me encontré en Madrid. Cuando estaba fuera de España se vivía de una gran emoción porque nos faltaba fundamentalmente España, nos faltaban nuestros pueblos, nos faltaba en general España. Simplemente. Sí, 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 Dolores ya está aquí. Sí, 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 Dolores ya está aquí. Rafael Alberti, María Teresa León, Federica Montseny y otros muchos hombres y mujeres que se destacaron en la defensa de la República y en su oposición radical al franquismo, regresan a una España que está a punto de alcanzar la meta de la democracia. 14 de mayo. Los condes de Barcelona salen de Estoril. Viajan hacia Madrid en el avión de la Casa del Rey, don Juan Carlos. Don Juan de Borbón, que sigue siendo el legítimo titular de los derechos históricos a la corona de España y el jefe de la dinastía, va a renunciar en un acto público a todos sus derechos en favor de su hijo. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva la República! Creo modestamente que en esta nueva hora de España, y al pedirles su voto, no traigo mis papeles en blanco ni soy una incógnita. Prometimos devolverle la soberanía al pueblo español y mañana la ejerce. Prometimos normalizar nuestra vida política, gestionar la transición en paz, construir la democracia desde la legalidad, y creemos que con las lógicas deficiencias lo hemos conseguido. Prometimos que todas las familias políticas pudieran tener un lugar en las Cortes y el miércoles pueden lograrlo. Pienso que ya está ordenado el mapa político español y se puede comenzar a construir sobre él. Esta España, que ya es políticamente de todos, debe comenzar a serlo también en lo social, en lo económico y en lo cultural. Hemos sacado adelante la reforma política. Ahora debemos llevar adelante las demás reformas que este gran país y este gran pueblo necesitan. A ello les convoco. No les llamo a la comodidad, sino al esfuerzo y al trabajo para hacer una España mejor. Vamos a soportar sacrificios. Esta es la verdad. Pero lo soportaremos todos, sin una sola excepción. Con la asistencia de ustedes, desde la normalidad que estamos alcanzando, desde la moderación que nos inspira, desde el diálogo con todos los grupos y partidos, creo que seremos capaces de consolidar definitiva y firmemente una monarquía democrática capaz de dar respuesta realista a los problemas que nos acucian. Ese es, señoras y señores, nuestro nuevo horizonte. Y para eso les pido y solicito su voto. Muchas gracias. Casi 600 son los partidos políticos que concurren a estas elecciones libres y democráticas, las primeras que se celebran en España desde febrero de 1936, en vísperas de la Guerra Civil. Una participación masiva, un 77%, los españoles dibujan ese día el mapa político que desean para el país. Y lo dibujan con nitidez.
El centro gana las elecciones. UCD, con 165 escaños y el 34% de los votos, es el partido más votado, aunque no obtiene la mayoría absoluta. A su derecha, el llamado franquismo sociológico que Alianza Popular dijo representar, obtiene muy pobres resultados. Un 8% de los votos tan solo, 16 escaños. La ultraderecha, el llamado búnker, es literalmente barrido del mapa. 0 escaños, 0% de los votos. Y ningún escaño tampoco, para sorpresa de todos, la democracia cristiana de Gil Robles y Ruiz Jiménez. Entre la izquierda, el gran vencedor es el Partido Socialista Obrero Español Renovado. Con un 29% de los votos y 118 escaños, es el segundo partido más votado en el país. A su izquierda, pero a una gran distancia, el Partido Comunista de España, la única formación comunista que consigue representación parlamentaria. Sus resultados, sin embargo, han quedado muy por debajo de sus esperanzas. Un 9% de los votos. El país ha conseguido en poco más de año y medio salir de un régimen autoritario y sentar las sólidas bases de una democracia de hecho. El 6 de diciembre de 1978, los reyes se disponen a votar en el referéndum constitucional, cosa que hacen por segunda vez. Según la Constitución, el rey está al margen y por encima de los partidos y, por lo tanto, la familia real no vota en las elecciones. El 17 de diciembre de 1978, en un acto solemne ante las Cortes, el rey promulga la Constitución. Sin embargo, el descontento en los sectores más inmovilistas de los tres ejércitos crecía con los días. El hecho de que la Constitución de 1978 definiera a España como un Estado de las autonomías y reconociera la existencia de las nacionalidades, creó una enorme inquietud entre muchos militares que lo interpretaron como una amenaza a la unidad de la patria que ellos habían jurado defender. A este descontento manifiesto de los generales ultras por la marcha política del país, hay que añadir la tensión desbordante que la estrategia desestabilizadora de ETA empezó a provocar al elegir a importantes mandos militares como objetivo de sus atentados terroristas. Los temores de los ciudadanos demócratas sobre un posible golpe de Estado, un rumor que circulaba por todo el país desde hacía meses, se hacen siniestra realidad el 23 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, con 200 guardias, asalta el Congreso a punta de pistola. Aquella es una noche interminable. La incertidumbre en el país es inmensa y el miedo también. En el Palacio de la Zarzuela, el rey se pone en comunicación con los capitanes generales de las regiones militares para advertirles que está contra el golpe. Después de escucharle, la mayoría se pone a sus órdenes. Sin embargo, a esas horas, el general Milans del Bosch, capitán general de Valencia, ya ha sacado los tanques a la calle. Por fin, a la 1:10 de la madrugada, el mensaje del rey llega a los ciudadanos. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar, en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Fracasado el golpe, la reacción de la ciudadanía en defensa de la democracia y rechazo del golpismo fue masiva y contundente. Pero la intentona golpista abrió una profunda brecha de temor y desconfianza de la población civil hacia los militares. El rey tuvo que emplearse a fondo para evitar esa peligrosa quiebra en la sociedad española. Europa fue durante décadas la meta de España. Y fue siempre también la vocación política de don Juan Carlos, quien desde el comienzo de su reinado trabajó junto a sus gobiernos porque su país recuperara su lugar en Europa. Sin embargo, y desde el comienzo de la transición, los intentos de los distintos gobiernos españoles para que España ingresara como miembro de pleno derecho en la Comunidad Europea se habían venido estrellando durante años contra la resistencia comunitaria.
En junio de 1985 se cumple por fin la aspiración europeísta de España, asumida desde siempre por el rey: la firma del Tratado de Adhesión de nuestro país a las comunidades europeas. Señores plenipotenciarios de España, nunca en estos 25 años en los que España ha conseguido resolver todos sus viejos dilemas históricos, nunca los terroristas han dejado de asesinar.